Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por esta bendición que Él nos da nuevamente de poder estar de pie, de poder eh, congregarnos una vez más con un único propósito, ¿verdad? Que tenemos en nuestro corazón de agradar a nuestro Dios, de andar conforme a su voluntad, de crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esos son los propósitos por el cual nosotros nos congregamos. Y estamos ya en el capítulo número 6 de la carta a los Efesios y trataremos de abarcar de los versículos 5 al 9. Y dicen de la siguiente manera, se los quiero compartir. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Antes que nada, hermanos, recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta eh, precisamente estando en la cárcel. Y esta carta la está dirigiendo a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Una iglesia, hermanos, que estaba compuesta en su mayoría por gentiles y en una minoría por judíos. Pero es la iglesia del Señor que se congrega en ese lugar, una iglesia que necesita, como todas las iglesias, ser exhortadas, ser animadas, ser llamadas a la obediencia. Y en estos momentos, ya en este versículo, el apóstol Pablo se dirige ahora a los siervos y dice: siervos. Y la palabra siervos se traduce como esclavos. Y para que tengamos una idea, hermanos, de la situación que se vivía en estos momentos en los cuales el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, se calcula que la tercera parte de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Habían llegado a ser esclavos por ser prisioneros de guerra. Recordemos que era el imperio en esos momentos eh, que arrasaba, que podía conquistar todos los países, todas las ciudades, y conforme llegaba a una ciudad, todos aquellos hombres de esa ciudad eran llevados al Imperio Romano para ser esclavos. Otros eran por causa de deudas, es decir, que adquirían algún tipo de deuda con algún señor, con algún amo, y al no poder pagar su deuda, ellos eran tomados por esclavos. Y a veces era tan grande la deuda que no nada más ellos, sino que también sus hijos, juntamente con el papá, eran tomados como esclavos por causa de esa deuda. Muchos otros eran esclavos porque eran comprados como tales, como esclavos. Otros simplemente porque habían nacido precisamente como esclavos. Y notemos que el apóstol Pablo, hermanos, no aconseja una rebelión de esclavos en contra de sus amos.
Es decir, Pablo no llega y empieza una rebelión, una manifestación. Pablo no llega y empieza a levantar en contra de los amos a sus esclavos. No, sino que Pablo llega y enseña que el esclavo obedezca ¿a quién? A su amo. Que el esclavo sea obediente, sea sumiso a su amo. Y que el amo para con su esclavo sea también bondadoso, sea amable para con él. Y era precisamente de esta manera, no por medio de una rebelión, no por medio de una manifestación, cómo esa estructura social cambiaría. El esclavo obedecería, hermanos, a su amo, a su señor, con amor. Y ese amo, ese señor, consideraría también de la misma manera a su esclavo. La esclavitud debería ser abolida desde adentro, es decir, desde un corazón totalmente convertido, totalmente regenerado, totalmente cambiado por la obra del Señor en sus corazones. De esa manera, la esclavitud debería ser abolida. No era a base de guerras, de manifestaciones, de rebeliones, sino era una manifestación interna, una lucha interna en el corazón, donde tanto el esclavo como el amo manifestarían o estarían dando evidencia de su fe, de su conversión, a través de un trato recíproco de amor. El esclavo amando al amo, respetándolo, y el amo valorando y amando a su esclavo. Siervos, dice. Y dice el apóstol Pablo, obedeced. Notemos que es un mandamiento, es un llamado a la obediencia, que va dirigido precisamente a los siervos, a los esclavos. Y dice Pablo, obedezcan ¿a quién? A vuestros amos. La palabra amos se traduce como señores o como dueños. Entonces Pablo está diciendo a los siervos, a los esclavos, que obedezcan. Y es un llamamiento, hermanos, a la obediencia de esos siervos, de esos esclavos, a sus amos. Deben de obedecer ¿a quién? A su amo, a su señor, a su dueño. Pero Pablo dice, terrenales. La palabra terrenales se traduce como según la carne o como humanos. Entonces, los siervos, los esclavos, Pablo les da esta ordenanza. Obedezcan a su amo, obedezcan a su señor, obedezcan a su dueño terrenal, según la carne, a ese dueño, señor, amo, humano. Y al decir Pablo esto, da a entender que hay un amo, no terrenal, sino celestial también, que tienen quienes, los siervos, los esclavos. Aparte de tener un amo terrenal, los esclavos tenían también precisamente un amo, un señor celestial. Y a diferencia del amo terrenal, el amo celestial que los esclavos tenían era justo, es es bondadoso, es misericordioso, es lleno de amor para con ellos y vela
por cada uno de ellos. Esa era la diferencia del amo celestial contra el amo terrenal. Siervos, obedeced, dice, a vuestros amos terrenales. Y dice cómo. Dice Pablo de qué manera el siervo debía de obedecer a su señor. Dice con temor. La palabra temor se traduce con respeto, pero también dice con temblor, es decir, con reverencia. El esclavo está llamado a esa obediencia o a obedecer a su amo, a su señor terrenal, con temor, con todo respeto, pero también con temblor, con toda reverencia. Y no es que ellos estén llenos de miedo, o no es que ellos estuvieran temblando precisamente delante de sus amos, sino que ellos debían de conducirse de tal manera que sus amos, hermanos, vieran en ellos esa fe, esa obra de Cristo en sus corazones. Dice con sencillez, con sinceridad, con fidelidad. Dice, de vuestro corazón. De esa manera, el esclavo, de esa manera el siervo debería o debía de obedecer a su amo con todo temor, con todo temblor, con toda reverencia, con todo respeto, porque de esa manera daba evidencia de que verdaderamente tenía un amo celestial que obraba en su corazón. Dice, con sencillez, con sinceridad, con fidelidad, de vuestro corazón. Y dice cómo, como a Cristo. Esta obediencia, amor, es en amor, perdón, que dice Pablo. Esta obediencia también en temor. Esta obediencia también que dice Pablo en temblor y sencillez hacia sus amos terrenales debe ser, dice, como a Cristo mismo. Así como el esclavo obedece a su Señor celestial con toda reverencia, con todo temblor, con todo temor, con toda sencillez, debía también de obedecer ¿a quién? A su amo terrenal. Esta es la forma, hermanos, de obediencia que debe de brotar de un corazón convertido al Señor. Esta es la forma de obediencia o la forma en que el esclavo debería o debía de obedecer a su amo terrenal. Porque al hacerlo de esa manera, estaba dando una evidencia o manifestaba ese fruto de que verdaderamente había esa conversión en su corazón hacia su Padre o hacia su amo, hacia su Señor celestial. Era de esa manera. Pablo dice también ahí en Filipenses capítulo 2, en el verso número 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, notemos, siempre en vuestra salvación con temor y temblor. Estar activos, hermanos, siempre en la obra del Señor. Estar activos siempre orando, leyendo, congregándonos, compartiendo el Evangelio del Señor.
es lo que te hace estar ocupado de esa salvación. Y notemos, esto es una evidencia de nuestra obediencia al Señor. Y esa es la obediencia que debería o debía de estar presente en el corazón del esclavo, porque era una evidencia. El vivir con temor y temblor, el de respetar, el de obedecer a su amo con temor y temblor, era una evidencia de que de esa misma manera también vivía delante de su amo celestial. No sirviendo al ojo, dice Pablo. La palabra sirviendo al ojo se traduce como trabajo de vista, es decir, no sirviendo, ¿sí? A la vista o porque te vean. Se traduce también que necesita vigilancia, no sirviendo de manera que necesites estar siendo observado, mirado. La obediencia del esclavo hacia su amo no debe ser simplemente, hermanos, para ser vistos, sino que debe de ser siempre. El esclavo sea visto por su amo o no sea visto por su amo, debe de trabajar, debe de servir en lo que su amo le ha puesto o le ha encargado o le ha encomendado. Y eso habla de una obediencia. ¿De quién? Del esclavo hacia su amo. Y no debe ser simplemente para ser vistos por sus amos. Dice, como los que quieran agradar, adular, alabar de forma interesada, así se traduce, a los hombres, sino como siervos, como esclavos, como servidores de Cristo. Es decir, que el esclavo, hermanos, debe de servir, debe de trabajar, debe de obedecer a su amo en todo tiempo, en todo momento, no nada más cuando su amo lo observe, cuando su amo lo vea. Porque de esa manera ellos lo harían con la intención de alabar de una forma interesada, con la intención de adular, con la intención de agradar a su amo. ¿Y qué hay cuando su amo no lo ve? ¿Qué hay cuando su Señor no está presente? Y Pablo dice, no, no sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar, como los que quieren alabar de forma interesada o buscando un interés extra. Dice, a los hombres, sino como siervos, como esclavos, como servidores de quién? De Cristo. El trabajo o servicio que realiza precisamente el esclavo para su amo debe ser siempre, esté su amo presente o no esté su amo presente, lo vea o no lo vea, debe ser siempre un servicio o un trabajo de excelencia, porque debe ser como para Cristo. De esa manera el esclavo recibe esta exhortación, este llamado a la obediencia, a que sirva a su amo, ya sea que sea visto por él o no sea visto, ya sea que esté en presencia de su amo o no esté en presencia de su amo, debe de servirle de tal manera que sea como para Cristo. Pablo dice, de corazón.
Cuando se hace de esta manera, cuando se hace ese servicio, no para agradar al amo que lo ve, cuando se hace ese servicio de todo corazón, Pablo dice que se está haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios demanda, lo que Dios exige. Que los esclavos, que los siervos trabajen de tal manera, ya sea en presencia o no la presencia de aquel, su señor, su amo, su dueño, que manifieste que verdaderamente en su corazón hay esa conversión, esa regeneración aplicada por el Espíritu Santo en su corazón. Porque de esa manera estará haciendo las cosas con excelencia, con todo el corazón, dice Pablo. Porque de esa manera el esclavo estará haciendo las cosas no como para su amo terrenal, sino como para Cristo, su amo celestial. Pablo dice también allá en Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, y notemos, todo dice, todo lo que hagáis, hacerlo, dice, ¿de qué manera? De corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hacían precisamente los esclavos, los siervos, para con sus amos terrenales. Pablo dice, todo eso, háganlo de corazón, porque cuando se hace con corazón, hermanos, se hace, se hace bien, se hace de tal manera, se hace con amor, reconociendo y sabiendo que no es para los hombres, sino para el Señor mismo. Y cada uno de nosotros también, hermanos, todo lo que hagamos, dice, todo, hacerlo de todo corazón, con todo amor, como para el Señor y no para los hombres. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor, dice, recibiréis la recompensa por hacer las cosas de todo corazón, por hacer las cosas con amor, por hacer las cosas como para el Señor mismo y no para los hombres. Dice, recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál herencia? La vida eterna, la salvación, de la cual Pablo está hablando ahí en Efesios. Porque a Cristo, dice el Señor, servís. Cuando servimos entonces a nuestros amos, señores terrenales, en esa obediencia, en ese temor, en ese temblor, en esa sencillez, lo que está haciendo el esclavo verdaderamente es servir a quién? Al Señor Jesús mismo. Oigan, y si servimos a Jesús, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer un trabajo excelente, un trabajo con toda dedicación, con todo esmero, con todo esfuerzo, un trabajo con todo amor. Aunque sabemos que lo estamos haciendo para el Señor o el amo terrenal, en nuestra mente debe estar presente que a quien verdaderamente se lo estamos haciendo no es a Él, sino a nuestro amo celestial, a Cristo mismo. Por esa razón, hermanos, cada uno de nosotros también como servidores
como siervos y como esclavos por amor de Cristo. Todo lo que hagamos, hermanos, todo, debemos de hacerlo de todo corazón, todo. Dice como para el Señor y no para los hombres. Y no lo hacemos por esa recompensa, sino porque esa recompensa de herencia ya está en nosotros. Es como nosotros debemos hacer las cosas de esta manera. Porque nosotros sabemos que es a Cristo a quien verdaderamente nosotros estamos sirviendo. Es de esa manera. Y Cristo mismo, hermanos, también nos dio el ejemplo de servicio. Siendo Dios, Él nos enseñó, Él nos mostró con su propio ejemplo que Él vino, dice, no para ser servido, sino para servir. Cuando los siervos, hermanos, hacen las cosas de corazón, dice Pablo, no solamente agradan a sus amos terrenales, sino también a su amo celestial. Por eso que nosotros, hermanos, en todo lo que hagamos, en todo, sea para quien sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Porque nosotros más que nadie, como creyentes, sabemos que todas las cosas que hacemos debemos de hacerlas como para el Señor. De esa manera, agradamos al amo terrenal, pero también agradamos a nuestro amo celestial. Porque es un mandato, porque es una ordenanza de Dios mismo. Pablo dice en el verso 7, sirviendo, dice, de buena voluntad. Notemos cómo el esclavo, el siervo, debe de servir a su Señor. Dice, de buena voluntad. Cuando las cosas, hermanos, se hacen de mala voluntad, no se hacen bien y por lo tanto nunca van a salir bien. Por eso es que la ordenanza es a que se hagan las cosas o a que se sirva, a que se trabaje, dice, de buena voluntad. El siervo creyente del Señor hace las cosas para su amo terrenal. Oigan, teniendo en su mente que son para su amo celestial. Y eso o de esa manera se hacen las cosas o se sirve o se trabaja de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad, dice, como al Señor y no a los hombres. No importa, hermanos, el trabajo que el siervo tenga. No importa si es un siervo que se dedica a barrer o a lo más bajo. Oigan, siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y glorifique a Dios. No importa si es un trabajo eh, de mayor categoría o rango, no importa. El siervo del Señor lo hace muy bien. No nada más bien, sino muy bien y de buena voluntad. Oigan, aún cuando el amo, cuando el señor, cuando el dueño de ese siervo, de ese esclavo, sea difícil de tratar, se le debe de obedecer y se deben de hacer las cosas de buena voluntad. Oigan, sin murmurar, porque recordemos que las cosas son como para Dios.
Aparte que el creyente, hermanos, como esa obra regeneradora ya está en su corazón, no debe de murmurar, mayormente porque sabe que lo debe de hacer de todo corazón para su Señor celestial. Pablo dice allí en Filipenses capítulo 2, verso 14, dice, haced todo sin murmuraciones. Fíjense, hacer todo, o todo lo que hagas como para el Señor, dice, hazlo sin murmuraciones. Hazlo sin rezongar, así se traduce. Y eso es hacerlo o hacer ese trabajo de buena voluntad, sin murmuraciones, oigan, sin rezongar, sin quejarse. Y de esa manera debe de actuar ¿quién? El siervo que es creyente en Jesucristo. De esa manera debe de actuar el siervo que tiene no nada más un amo terrenal, sino su amo es celestial. De esa manera sirve de buena voluntad, de buena gana, de buena manera. Oigan, y hace todas las cosas sin ningún tipo de murmuraciones. Hace todas las cosas que debe de hacer sin rezongar, sin quejarse. Hoy en día, tan solamente escuchar la gente que no es convertida, la gente que no cree en Jesús, en verdad que da tristeza. ¿Cómo murmuran? ¿Cómo rezongan? ¿Cómo se quejan por hacer un trabajo? Oigan, por el cual ellos obtienen un beneficio. Y Pablo, recordemos que le está hablando en este entonces a los esclavos que no tenían ningún beneficio, que eran esclavos simplemente. Y hoy en día, trabajadores no cristianos, llenos de murmuraciones, llenos de quejas, y se quejan por todo, se quejan de todo. Y dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, discusiones, debates, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos. Cuando haces las cosas de buena voluntad, cuando haces las cosas sin murmuraciones, sin rezongar, sin quejarse, sin contiendas, sin discusiones, sin llegar a un debate. Dice el apóstol Pablo que son o somos irreprensibles y sencillos. Eso es lo que manifestamos. Eso es lo que nosotros evidenciamos cuando actuamos de esta manera. Evidenciamos que somos hijos de Dios, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En esta sociedad, hermanos, llena de maldad, de pecado, de perversión, en esa sociedad que murmura, que rezonga, que se queja de su trabajo, en lugar de darle gracias a Dios por ese trabajo que Dios le ha dado. En esa sociedad que discute y llega hasta debates también por causa de su trabajo. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos demostrarnos irreprensibles, sencillos. Debemos hacer las cosas de buena voluntad, de buena gana.
con amor, porque es de esa manera precisamente como resplandecemos, dice, como luminares en el mundo. Resplandecemos la luz de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como creyentes actuemos de esta manera, siempre. Que hagamos todo de buena voluntad, de buena gana. Que hagamos todo sin murmurar. Como al Señor dice, y no como a los hombres. De esa manera. Verso 8. Sabiendo, dice, que el bien o lo bueno o las buenas cosas que cada uno, dice, hiciere, ese recibirá. Ese bien, eso bueno que hiciere, ese recibirá. Dice, del Señor. Sea siervo o sea libre, recibirá ese bien. El bien que hizo, o lo bueno, o las buenas cosas, esas recibirá. Y notemos de quién, dice, del Señor. Ahora, en Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Sea siervo o sea amo, ambos recibirán, dice, el bien que hacen, ambos. Dice Pablo también en Colosenses capítulo 3, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay, dice, acepción de personas. Es el bien que se hace, lo que tendrá en cuenta ese juez en el día del juicio. Ahora, este bien no se determina por la posición social del que lo hace, haya sido esclavo o amo, no se determina de esa manera. Y allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, verso 31, ¿sí? Vamos a ver el bien que recibe o que recibirá aquel que hiciere el bien que recibirá del mismo Señor Jesucristo. Y no importa que haya sido libre, no importa que haya sido esclavo, no importa, sino que es el bien lo que se estará premiando. No importa que lo haya hecho un esclavo, no importa que lo haya hecho un amo, no importa quién lo hizo, es el bien el que se estará premiando en la persona. Dice Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, dice, en su trono de gloria. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33, y pondrá las ovejas, dice, a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, a sus ovejas, a sus siervos, a sus esclavos por amor, venid, benditos de mi Padre,
Heredad, dice, el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjense la recompensa. Fíjense el bien que recibirán aquellos que hicieron bien. Y no importa su estatus social, no importa si fueron los esclavos o los siervos que hicieron bien para con sus amos, o no importa que si fueran los amos que hicieron bien para con sus esclavos. Jesús les dirá a los de su derecha, a sus siervos, a sus redimidos, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros, dice, desde la fundación del mundo, dice el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Dice el verso 37, entonces los justos, ¿quiénes? Los justos, los redimidos, oigan, que obran de acuerdo a la voluntad de Dios. Los justos, dice, que hacen estas obras o que dan esta evidencia de su fe, de su conversión, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí, dice, lo hiciste. Esta recompensa, hermanos, es por gracia, no por méritos. Estas obras que hacen los redimidos, oigan, ni siquiera son nuestras. Y a lo mejor digamos, o alguien quiera tomarse algún tipo de mérito, pero aún estas obras, hermanos, que nosotros de una forma natural hacemos, porque ellos preguntan, ¿cuándo lo hicimos? No nos dimos cuenta, Señor. Estas obras, el mismo Dios ya las había preparado de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No hay ningún tipo de mérito en nosotros. Esa recompensa que el Señor dará será una recompensa por gracia, porque a Dios así le plació, nunca por nuestros méritos, porque hicimos lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos. Hicimos tan solamente esas obras que el Señor ya desde la eternidad las había preparado, las había ordenado. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas, dice Pablo. Dice en el capítulo 2 de Efesios, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
¿Para qué? Para buenas obras. Cada uno de nosotros hemos sido creados para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Sabiendo que el bien, dice Pablo, o lo bueno, o las buenas cosas que cada uno hiciere para con su amo o para con su esclavo, ese bien, eso bueno, recibirá ¿de quién? Del Señor, como una recompensa. Dice, sea libre o sea esclavo, por pura gracia. Cada uno de nosotros, hermanos, recibiremos una recompensa. No porque lo merezcamos, por gracia, porque a Dios así le plació. Pero qué importante, hermanos, es hacer su voluntad. Qué importante es que el siervo o el amo hagan el bien, hagamos el bien. Porque ese bien que haga el siervo o el amo lo recibirá, lo recompensará, lo gratificará. ¿A quién? El Señor mismo. Y dice Pablo en el verso 9, y vosotros amos, señores, dueños, haced con ellos, dice, ¿con quién? Con sus siervos, con sus esclavos, con sus trabajadores, con sus subordinados. Dice lo mismo. Y notemos que es un mandato, es un llamado a la obediencia, es una exhortación para que el amo, para que el Señor haga lo mismo, dice, con los esclavos. Lo mismo que los esclavos están haciendo con ellos. Sus amos también hagan con sus esclavos. ¿Y qué es lo que están haciendo sus esclavos? Oigan, tratan a sus amos con temor y temblor como tratarían a Cristo mismo. De esa manera, el Señor quiere que los amos traten a sus esclavos, a sus empleados, a sus subordinados con temor y temblor, con toda reverencia, como tratarían también a Cristo mismo. Pero también el amo, el patrón, debe tratar a sus empleados, a sus esclavos, a sus subordinados de buena voluntad y de corazón. Oigan, siendo buenos, siendo bondadosos con ellos. Dice Pablo, dejando las amenazas, no amenazándolos. Sabiendo, dice, que el Señor, el soberano, el amo, el Dios, el dueño de ellos, de los esclavos, dice, y vuestro dueño está en donde, en los cielos, dice. Y que para él, dice, no hay acepción, no hay favoritismo de personas. Ambos,
esclavos como amos, valen lo mismo para Dios. Ambos, esclavos como amos, tienen un amo, un Señor, un Dios, un soberano en los cielos. Y si ese amo celestial, si ese soberano, si ese Dios mora en sus corazones y en nuestros corazones, oigan, trataremos a todas las personas con temor, con temblor, como a Cristo mismo. Trataríamos a todas las personas de buena voluntad, de corazón, con amor, con bondad, con misericordia. De esa manera, porque de esa manera estaremos evidenciando o dando esa evidencia de que verdaderamente Cristo reina y mora y gobierna nuestros corazones. Dios quiere, hermanos, que ya sea que seamos esclavos en estos tiempos, trabajadores o amos o patrones, ambos nos tratemos con amor, con bondad, nos tratemos de corazón, reflejando que Cristo es nuestro Señor, reflejando que Cristo mora en nuestro corazón, reflejando que somos verdaderos hijos de Dios y que tenemos un amo celestial, un amo que es justo, misericordioso, bondadoso, lleno de amor. Y notemos que es un llamado a la obediencia, es un mandamiento a que el siervo obedezca y trabaje para con su amo, de tal manera que traiga gloria y honra a su amo celestial. Y que el amo terrenal trate a sus trabajadores, a sus esclavos, de la misma manera, que en su trato traiga gloria, honra y alabanza a su amo celestial. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente cumplamos con este mandamiento. Quiera Dios que cada uno de nosotros hagamos todas las cosas, no como para agradar al ojo, no como para agradar al hombre, sino como para Cristo mismo. Porque de esa manera estaremos agradando a nuestro Señor. Y creo que cada uno de nosotros para eso hemos sido llamados, para agradar, glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Quiera Dios, hermanos, que con el trato hacia las demás personas reflejemos que somos hijos de Dios. Quiera Dios que en la forma en que tratemos a las demás personas, aunque sean tal vez más humildes o más superiores a nosotros, ¿sí? Demos ese testimonio, esa evidencia de que Cristo ha cambiado verdaderamente nuestro corazón y que Dios en cada trato que tengamos con las demás personas, que Dios en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestros negocios, en lo que nosotros hagamos, sea siempre glorificado. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermano.